Hola, buenas a todos. Soy el profesor Ortega Augusto y estoy haciendo nuevamente otro microvideo, en esta ocasión para explicar un tema que me parece muy interesante y que les va a gustar, acerca de cómo se originó la vida en nuestro planeta. Lo voy a tratar de explicar de una manera sencilla y breve, con información básica. Bien, empecemos. La palabra biología proviene del griego bios, que significa vida, y logos, que significa estudio. Por lo tanto, podemos definir a la biología como la ciencia que estudia los seres vivos. Muchos científicos a lo largo de la historia se han preguntado ¿cómo y cuándo apareció la vida? Existen varias hipótesis de cómo se generó la vida en nuestro planeta. Ahora vamos a repasar las teorías más relevantes. Teoría del creacionismo. Una de las teorías planteadas sobre el origen de la vida es el creacionismo, donde se propone que todos los seres vivos provienen de un creador divino, en este caso llamado Dios, y que las especies se han mantenido tal y como fueron creadas hasta la actualidad. Por eso también la denominamos teoría fijista. Esta teoría fijista fue aceptada durante muchos años como válida. Sin embargo, esta teoría no puede ser probada a través del método científico y por lo tanto no se puede considerar una teoría científica. Teoría de la generación espontánea. Durante la Edad Media y hasta el siglo VI, predominaba la idea de que los seres vivos eran creados por un poder divino, como habíamos visto en la teoría del creacionismo. Sin embargo, ya en el siglo VII comenzó a tomar fuerza una idea que ya había surgido en los pueblos de la antigüedad, que los organismos vivos aparecían por generación espontánea. La teoría de la generación espontánea mantiene el pensamiento de que ciertos seres vivos, como insectos, gusanos o ratones, se originan de forma repentina a partir de materia inorgánica. Aristóteles, Demócrito y Tales de Mileto compartían este criterio. Bien, Van Helmont, que era un creyente de la generación espontánea, realizó un experimento para poder demostrar así la veracidad de la misma, en la cual colocó ropa sucia en un tonel. Esa ropa sucia contenía además un poco de grano de trigo, y al cabo de 21 días aparecían ratones. Él decía que los ratones se generaban espontáneamente a partir de esa ropa sucia que contenía grano de trigo. Por supuesto, los ratones resultantes no se creaban, sino que simplemente llegaban al tonel. Francesco Redi no creía para nada en la teoría de generación espontánea. Entonces, en el año 1668, realizó un experimento con el objetivo de refutar la teoría de la generación espontánea. Para ello, puso carne en descomposición en distintos frascos. Uno de esos frascos tapado con una tapa, otro cubierto con una tela y otro totalmente descubierto. Según la teoría de la generación espontánea, las larvas aparecían de forma repentina, pero Redi demostró que las larvas solo aparecían en la carne sin tapar, ya que en el resto las moscas no podían depositar sus huevos. No podían pasar adentro de los frascos justamente porque estaban tapados. Con el experimento de Redi quedó en evidencia que los organismos macroscópicos no podrían surgir por generación espontánea. Pese a ello, durante el siglo VIII aún se creía en la generación espontánea de los microorganismos. Según las creencias de la época, simplemente poniendo sustancias en descomposición en un lugar cálido, los microorganismos aparecían en el caldo de cultivo. La controversia duró hasta en el año 1864, cuando el científico Louis Pasteur presentó su experimento en el cual demostró que los microorganismos están presentes en el aire y no se generan de forma espontánea. En sus experimentos, Pasteur utilizó matraces de cuello de cisne,
matraces modificados para conseguir que pasara el oxígeno, pero que impedía que las bacterias pasaran, ya que quedaban atrapadas en las curvas del cuello de matraz. Pasteur demostró que si hervía el líquido de los matraces y no se manipulaba el cuello, no aparecía ningún organismo. Sin embargo, si se giraba el matraz o se rompía el cuello del mismo, aparecían microorganismos en el caldo de cultivo, pero no porque se generan espontáneamente, sino porque estos se encontraban en el aire. Bien, después de este experimento, quedó claro para toda la comunidad científica que los organismos no aparecen de forma repentina y la teoría de la generación espontánea quedó totalmente refutada. La teoría de la biogénesis simplemente explica lo que Redi y Pasteur demostraron en sus experimentos, de que todo ser vivo proviene de otro preexistente. Teoría de la panspermia. En el año 1908, el químico sueco Arrhenius usó la palabra panspermia para explicar el comienzo de la vida en la Tierra. Esta teoría propone que formas de vida microscópica o moléculas orgánicas llegaron a la Tierra a través de meteoritos y, una vez en nuestro planeta, evolucionaron hasta convertirse en las formas de vida que conocemos actualmente. Esta teoría tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. A favor de esta teoría se han encontrado en restos de meteoritos estructuras que podrían haber sido causadas por organismos microscópicos. Además, se han demostrado que algunas bacterias son capaces de sobrevivir largos periodos en el espacio exterior. La parte negativa de esta teoría es que realmente no da una respuesta a cómo se originó la vida, sino que simplemente se sitúa en el inicio de esta en un escenario lejano a la Tierra. Después del experimento de Pasteur, quedó claro que la vida no aparecía de forma espontánea, pero seguía sin existir una teoría clara que explicara el posible origen de la vida. Esto fue así hasta en el año 1924, cuando el biólogo Oparin y el biólogo Haldane, de forma independiente, propusieron un marco teórico en el que la vida tuvo que desarrollarse en la Tierra, gracias al cual ya podrían realizarse experimentos que aceptaran o refutaran la teoría. Tanto Oparin como Haldane propusieron la idea de que, para conocer cómo se originó la vida en la Tierra, debían plantearse las condiciones que existían en la Tierra en ese momento, es decir, hace aproximadamente 3.500 millones de años. Estas condiciones eran totalmente diferentes a las que conocemos actualmente, ya que existía una atmósfera reductora, sin oxígeno libre, altas temperaturas y grandes cantidades de descargas eléctricas. Haldane fue el primero en hablar de un caldo primordial, haciendo referencia al océano, que cubría gran parte de la Tierra en aquella época. En ese caldo aparecía una enorme cantidad de moléculas orgánicas, formadas a partir de moléculas inorgánicas, simplemente desde la energía que se liberaba sobre la Tierra. Del mismo modo, Oparin propuso que las altas temperaturas, junto con la radiación ultravioleta, las descargas eléctricas que ocurrían en la atmósfera debido a las tormentas, provocarían una reacción química de los compuestos inorgánicos que darían lugar a los compuestos orgánicos. Esto es lo que conocemos como la evolución química. Las grandes moléculas orgánicas que se forman por evolución química debieron seguir evolucionando en moléculas más complejas hasta que quedara rodeada por una membrana, fueran capaces de autorreplicarse
y dieran lugar a la vida celular similar a la que conocemos hoy en día. Las teorías propuestas por Oparin y Haldane no fueron totalmente aceptadas por la comunidad científica, en vista de que recordaban demasiado a la teoría de la generación espontánea. Sin embargo, en el año 1953 se llevó a cabo un experimento que demostró la viabilidad de la teoría de la evolución química. Basándose en las teorías de Oparin y Haldane, el científico Stanley Miller ideó un experimento que simulaba las condiciones terrestres hace 3.500 millones de años para comprobar si era posible la aparición de moléculas orgánicas a partir de inorgánicas. Para ello, Miller mezcló en un recipiente cerrado los gases que supuestamente existían en la atmósfera primitiva: metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Esta mezcla de gases fue sometida a las temperaturas de 80 grados centígrados y sobre ella se aplicaron descargas eléctricas durante una semana. Pasado ese tiempo, se observó que, disueltos en el agua, aparecían varios aminoácidos, moléculas constituyentes de las proteínas. En experimentos posteriores se descubrió que también se podrían obtener uracilo y citosina, moléculas que forman parte del ADN y del ARN. Bien, gracias a este experimento se concluyó que si las condiciones de la Tierra eran realmente las que se habían reproducido, la síntesis de compuestos orgánicos a partir de elementos y compuestos inorgánicos sencillo era posible. Muchos científicos han rechazado esta teoría, puesto que es muy posible que las condiciones en la Tierra primitiva no eran las planteadas en el experimento de Miller. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX, se han realizado numerosos experimentos que han modificado las condiciones iniciales, como el experimento realizado por Juan Oró en 1960, en el que, a partir de cianuro de hidrógeno, constituyente de las nubes interestelares y los núcleos de los cometas, obtuvo adenina, compuesto de gran importancia en el ADN. Aún existen muchos interrogantes sobre las condiciones de la Tierra hace miles de millones de años, pero sí sabemos con seguridad que puede existir una evolución química que forman moléculas orgánicas a partir de inorgánicas, y esto es uno de los posibles orígenes de la vida en nuestro planeta. Bien, entonces, ¿cómo se formó la primera célula? Antes que nada, le voy a comentar que, según diversas hipótesis, el ARN surgió antes que el ADN y las proteínas en las primeras etapas de la evolución. El ARN controlaría la traducción de proteínas y el ADN sería posterior. Así se intenta explicar de qué modo se obtuvieron las que consideramos las primeras células, seres similares a las células procariotas. Bien, entonces, la primera célula se presupone que surgió de la envoltura del ARN de replicación propia en una membrana compuesta por fosfolípidos. Los fosfolípidos son los componentes básicos de todas las membranas biológicas presentes hoy en día, incluyendo la membrana plasmática de células procariotas y eucariotas. La característica clave de los fosfolípidos que forman las membranas es que son moléculas anfipáticas, lo que quiere decir que una porción de la molécula es soluble al agua y la otra porción no. Los fosfolípidos presentan largas cadenas hidrocarbonadas insolubles al agua, que las denominamos hidrofóbicas, unidas a grupos solubles en agua, hidrofílicos, que contienen fosfato. Entonces, en contacto con el agua, los fosfolípidos espontáneamente se agrupan en una bicapa con los grupos que contienen fosfato en el exterior en contacto con el agua y sus colas hidrocarbonadas en el interior en contacto unas con otras, como podemos observar en la imagen.
Esta bicapa fosfolipídica forma una barrera estable entre dos compartimientos acuosos, por ejemplo, separando el interior de la célula de su ambiente externo. La envoltura del ARN autorreplicante y las moléculas asociadas a una membrana lipídica se han mantenido, por lo tanto, como una unidad capaz de reproducirse a sí misma y evolucionar. La síntesis de proteína a partir del ARN pudo ya haber evolucionado, en cuyo caso la primera célula consistiría en un ARN de replicación propia y sus proteínas codificadas. Sin embargo, estas teorías solo son respuestas provisionales. Con toda seguridad, el desarrollo de nuevas líneas de investigación puede modificar cualquiera de los planteamientos anteriores y posiblemente nos acercamos cada vez más al conocimiento del origen de la vida. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.